Siempre les cuento historias de mi infancia, así que esta vez les contaré una de cuando iba en la preparatoria. Contexto para las personitas de otros países: en México la preparatoria es la etapa estudiantil que cursas antes de entrar a la universidad, la carrera, la facultad, como ustedes le digan, la cual dura 3 años divididos en 6 semestres. Esto ocurrió por allá del 2019, cuando apenas estábamos iniciando el 4º semestre. Yo iba al turno de la tarde y desde que me reuní con mis amigos a esperar que iniciaran las clases, yo me venía sintiendo un poco mal. Mis amigos pensaban que tenía el azúcar baja y me fueron a comprar un jugo para que me sintiera mejor. Poco después decidimos subir de una vez a nuestro salón, ya que nos tocaba matemáticas y el profesor era de esos que una vez entraba él ya no dejaba pasar a nadie más. Y ni siquiera habíamos puesto un pie dentro del aula cuando un compañero corrió a preguntarnos: oigan, ¿hicieron la tarea? ¿Cuál tarea? Lo que pasó es que el día anterior nuestra última clase había sido también matemáticas y al profesor se le olvidó darnos la tarea. Para el momento que se acordó solo quedaba un grupo de máximo 5 personas en el salón porque los demás nos habíamos retirado al acabar las actividades. Así que la gran parte del grupo se encontraba copiando o haciendo la tarea de cero antes de que llegara el maestro, por lo cual procedimos, mis amigos y yo, a hacer lo mismo. Tuvimos suerte de que ese día el profesor tardó bastante en llegar. Muchos compañeros terminaron a tiempo y pasaban sus trabajos a otros, se ponían a platicar o salían frente al salón para tomar aire. Otra ventaja es que nos sentábamos por número de lista y mi grupito de amigos quedaba uno atrás del otro. Así que cuando terminé mi tarea, se las pasé de inmediato para que la copiaran. Y como yo estaba adelante de ellos, decidí darme vuelta para animarlos a que se apuraran. Y fue en ese momento que crucé miradas accidentalmente con Ignacio. Aclaro, no es un nombre real, nunca he conocido a un Ignacio en mi vida. Ignacio era el nuevo del salón. Sabíamos que era amigo de otro chico del grupo porque fueron a la secundaria juntos, pero él no hablaba mucho y normal. Apenas llevábamos tal vez máximo una semana de haber entrado a clases, pero como sabrán si vieron mi anterior video, a mí me incomoda mucho el contacto visual. Así que me asustó un poco cuando al darme vuelta, mis ojos y los de Ignacio se encontraron. Igual fue algo que duró milisegundos, así que decidí ignorar lo que había pasado y concentrarme en apoyar a mis amigos. Pero por más que esperamos, el profesor simplemente no llegaba. No sé si habían tenido junta los profesores ese día o le había pasado algo, pero como ya todos habían terminado la tarea, empezamos a relajarnos y a perder el tiempo. Cuando de repente... ¿Ustedes creen que soy un pendejo? Todos en ese momento volteamos asustados al pizarrón, donde se encontraba Ignacio, parado bastante molesto, lo cual nos sacó de pedo a todos. Pero de la nada se empezó a reír, así que algunos interpretaron que estaba haciendo algún tipo de broma y trataron de reírse también para aliviar el ambiente tenso. Pero Ignacio soltó un segundo golpe al pizarrón y volvió a gritar: ¿Ustedes creen que pueden agarrarme de su pendejo? Honestamente, yo en ese momento estaba cagada del miedo, más porque me sentaba casi hasta adelante y tenía a Ignacio bastante cerca de mí. Y después del segundo grito, mi memoria está toda borrosa. No sé si siguió gritando o si dijo alguna otra cosa. El momento en el que reaccioné fue cuando Ignacio volteó a mirarme fijamente para luego empujar los 2 asientos que tenía frente a mí, agarrar con sus 2 manos la paleta de mi silla y sin despegarme la mirada me dijo: tú no eres como ellos, todavía estás a tiempo para irte de aquí. Y salió corriendo del salón. ¡Qué verga acababa de pasar! Todos nos quedamos en silencio unos segundos. Nadie tenía idea de lo que había pasado. Yo simplemente me quedé choqueada, porque a mí no me gustan los conflictos en general. Y era la primera vez en mi vida que alguien venía y me gritaba en la cara. Por suerte no lloré ni nada, pero mis amigos igual trataron de consolarme. Y hasta vinieron otros amigos que se sentaban lejos para sacarme del shock. Incluso, poco después vinieron compañeros a los que yo les caía mal a preguntarme si todo estaba bien. Oye, pero qué culero lo que te dijo. Eso de que tú no perteneces aquí y así. No, dijo que estaba a tiempo para salirme de aquí.
Ahí me di cuenta de que en sí, Ignacio no me había dicho nada malo, pero el hecho de que me lo haya comunicado a gritos tampoco fue muy lindo que digamos. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero Ignacio regresó al salón acompañado del prefecto para hablar con todo el grupo y arreglar las cosas. Primero, el prefecto trató de que Ignacio explicara lo que había pasado, pero neta yo no sé qué le pasaba a ese güey en la cabeza, porque empezó a hablar de todo menos de lo que había ocurrido hace un rato. Incluso en un momento se dirigió a su amigo del salón y le empezó a decir: y tú, fulanito, ya sabes, tú conoces a Perenganita, mi exnovia, la mujer más hermosa y a la única que he amado de verdad y que extraño todos los días. Y todavía el pendejo de fulanito asentía y estaba de que sí, bro, yo te entiendo. Qué profundo es lo que estás diciendo. Mientras todos los demás estábamos de ¿qué verga está pasando? Incluso el prefecto estaba todo sacado de onda sin entender lo que decía el vato. Así que procedió a señalarme a mí y a pedirme de que pasara al frente con ellos. En ese momento quería morirme. Ni siquiera había hecho nada y ahí estaba yo, una morra introvertida, tímida y asocial, sintiéndome físicamente mal porque todo el azúcar que me habían ayudado a subir mis amigos nuevamente estaba por los suelos después de que me hayan gritado en la cara. Además de que estaba en una escuela pública y los que han ido a escuela pública saben que en un solo salón meten a más de 30 cabrones. Por ende, mi ansiedad social estaba a todo lo que da. Mi cuerpo temblaba y no podía ordenar bien mis ideas. Así que en el momento que el prefecto me preguntó qué había hecho durante el día, traté de explicarme lo mejor que pude. Pues bueno, cuando llegué a la escuela me sentí un poco mal y... ¿Mal? ¿Por qué? No, es que me dolía un poco la cabeza y... Dude, empecé a ponerme más y más nerviosa y mis amigos decidieron intervenir para ayudarme. No, prefecto se sentía mal porque se le bajó el azúcar y le compramos un jugo para que se sintiera mejor. Incluso compañeros con los que nunca había hablado empezaron a defenderme. Prefecto, no tiene sentido lo que está haciendo. Ella literalmente nunca hace nada, porque no sé qué imagen tengan ustedes de mí, pero yo siempre fui una niña bastante bien portada en clase que cumplía con todo. Y socialmente era como un fantasmita que nunca hablaba y siempre se escondía para no participar, o se quedaba dibujando en silencio mientras los demás platicaban. Entonces sí, no había coherencia del por qué Ignacio me había elegido específicamente a mí para gritarme de la nada, así que finalmente el prefecto dejó que me fuera a sentar a mi lugar. Le pidió a Ignacio que recogiera sus cosas y se lo llevó del salón. De ahí el día transcurrió con tranquilidad, supongo. No lo sé, el trauma me hizo olvidar la mayoría de las cosas. Y llegó nuestra última clase, que era como a las 6-7 de la tarde. Ya hasta había oscurecido cuando una prefecta llegó para hablar nuevamente del tema de Ignacio. Nos dijo que lo tuvieron en la dirección un buen rato, tratando de que les explicara lo que había pasado, pero el vato solamente les daba vueltas y vueltas. Habló de su abuela, habló de su exnovia, habló de todo nuevamente excepto del tema del que le estaban preguntando, hasta que finalmente accedió y les dijo: ¿quieren saber su perspectiva de las cosas? Bueno, ¿recuerdan cómo les había comentado que al profesor se le olvidó darnos la tarea todos juntos? Pues Ignacio también ya se había ido antes de que el profesor la dijera. Entonces, cuando llegó al otro día y vio que todos estaban diciendo que habían dejado tarea y estaban copiándola en chinga, él no les creyó porque él era un alumno muy atento, que siempre anotaba la tarea y cumplía con todo, por lo que creyó que todo el grupo le estábamos haciendo una novatada. Una novatada es básicamente como un tipo de broma que los estudiantes le hacen a los alumnos nuevos, algo así como un rito de iniciación para darles la bienvenida, aunque muchas veces pueden ser bastante pesadas y hasta abusivas. En lo personal, a mí nunca me ha tocado vivir una, pero supongo que a Ignacio sí, y por eso decidí ignorar lo que decían los demás y no hacer nada. Y también recuerdan cómo les conté que accidentalmente cruzamos miradas Ignacio y yo, pues resulta que él interpretó mi rostro asustado como que yo me sentía culpable por estarle haciendo una novatada. Por eso nos gritó que si creíamos que era un pendejo y por eso me dijo que yo no era como los del salón y que aún estaba a tiempo de irme. Y la verdad es que si lo vemos desde su perspectiva, pues tiene sentido.
Otra cosa parecida que ocurrió con Ignacio fue durante una clase extra, y es que todos los grupos tenían su propio horario con las materias generales, pero también podíamos elegir una clase extra referente al área al que queríamos dedicarnos, y allí se mezclaban los alumnos de distintos salones. En el caso de mi grupito de amigos, los tres nos metimos a informática, por lo cual no vivimos este acontecimiento. Fue otro compañero que estaba en la clase donde quedó Ignacio que nos contó lo que había pasado. Resulta que Ignacio tenía una lapicera bastante grande, llena de plumones y colores de todo tipo, y una chica que se sentó junto a él le empezó a hacer pláticas sobre eso, ya que a ella también le gustaban mucho. Entonces el profesor los vio y les empezó a echar carrilla, ya saben, básicamente molestarlos de juego de que ay, se gustan y así. Pero al parecer Ignacio se tomaba todo muy personal y del enojo empezó a arrancar hojas y a tirarlas por la ventana que daba a un pasillo. Pero no le bastó, siguió tirando más y más hojas, plumones y hasta sus libretas enteras, creo. Obviamente al ver esto, el profesor se enojó de vuelta y le pidió que saliera a levantar las cosas que había tirado. Pero en vez de hacerle caso, Ignacio se salió, caminó hasta las escaleras que quedaban junto a su salón, las bajó dando una voltereta, salió corriendo a la entrada de la escuela y se fue. Así como yo se los estoy contando, nos lo contó nuestro compañero que estaba en la misma clase que él. Y hasta el día de hoy no sé a qué se refería con que bajó las escaleras de una voltereta, porque eran unas escaleras bastante anchas y no eran pocas. No sé si se refería a que dio varias volteretas hasta bajarlas todas, o dio una sola voltereta y con eso llegó hasta abajo, o tal vez se cayó y dio una vuelta de carro. La neta no lo sé. Lo único que sí sé es que por haber hecho eso, citaron a su mamá en la dirección y le dijeron que Ignacio no podría volver hasta que tuvieran un certificado hecho por un psicólogo comprobando que él se encontraba bien mentalmente. Pasaron los días, semanas, meses y pues Ignacio nunca más volvió a la escuela. Lo último que supe de él fue cuando yo ya había empezado la universidad. Un día que estaba muy aburrida, me puse a ver la sección de personas que quizás conozcas en Facebook y me puse a eliminar a todos porque no conocía a nadie, cuando de repente me salió el perfil de Ignacio. Lo malo es que mi mano se movió antes de que mi cerebro pudiera reaccionar y terminé eliminando la sugerencia de su perfil y ni siquiera podía hacer el esfuerzo de buscarlo porque solo tenía su primer nombre y al ponerlo en buscar me aparecían 1000 perfiles que también se llamaban Ignacio. Solo espero que hoy en día haya cambiado mejor y que ya no vaya por la vida gritándole a morras en la cara, porque luego terminan traumadas como yo. Pero bueno, ¿a ustedes también les llegó a pasar algo parecido? ¿Llegaron a tener conflictos con sus compañeros de la escuela? Personalmente, esta es la única anécdota de ese tipo que tengo, porque como ya les dije, yo siempre fui un fantasmita que no le gustaban los problemas. Cuéntenme aquí en los comentarios sus anécdotas. Saben que las que más me gusten les daré un like y un corazoncito. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Mua!